Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, súper felices y llenos de energía porque hoy les traigo un vídeo que, les va a encantar. Estoy realmente emocionado de compartir este chismecito con ustedes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Este es su canal donde hablamos de todo un poquito, desde tendencias hasta los dramas más jugosos del mundo del espectáculo y por supuesto, de nuestras celebridades favoritas. Así que si les gusta el salseo, los misterios y las historias de amor, a veces tormentosas, este es su lugar. Ya saben, antes de que se me olvide, no sean tímidos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de emoción, porque cada semana les tenemos sorpresas preparadas. Hoy en particular, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales como un huracán, un tema que ha hecho que más de uno levante la ceja y diga ¿qué? Vamos a hablar de... Redoble de tambores. De Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar en la pantalla y que parece que fuera de ella, pues, todo es un poquito más complicado. Y es que recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos, pero a todos, con la boca abierta. Y no estoy exagerando. Él ha dicho, y cito, Mehmet no es mi primer amor, ella es el último, ay, Dios mío. ¿Escucharon eso? ¿Último? ¿Qué significa esto? ¿Qué misterios ocultan estas palabras? Pues de eso vamos a hablar hoy, de ese misterio, de esa declaración y de todo el contexto que la rodea. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura de chismes y reflexiones. La verdad es que la historia de Can y de Mehmet es digna de una telenovela, de esas que nos enganchan y nos hacen querer saber más y más. Para los que no estén tan familiarizados con esta pareja, ellos protagonizaron una serie turca que fue un éxito mundial, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Ahí, interpretaban a Can Divit y Sanem, dos personajes que se enamoraban perdidamente en medio de enredos y situaciones cómicas, pero también muy emotivas. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era palpable, traspasaba la pantalla. Y claro, como pasa con muchas parejas de la ficción, los fans empezaron a soñar con que ese romance traspasara la barrera de lo imaginario y se hiciera realidad en la vida real. Y bueno, hubo rumores, hubo fotos, hubo miraditas que alimentaban esa esperanza, pero nunca se confirmó nada de manera oficial. La relación de Can y de Mehmet siempre fue una incógnita, un misterio que mantenía a sus seguidores en vilo. Pero lo que sí es cierto, es que la pareja se convirtió en un fenómeno global, con fans en todas partes del mundo. Sus nombres, juntos o separados, se convirtieron en sinónimo de éxito y, por supuesto, de mucho, mucho amor en la ficción, claro está. Y ahora, de repente, surge esta declaración de Can Yaman, que como una bomba, explota en el mundo del espectáculo. Mehmet no es mi primer amor, ella es el último. Es una frase que se presta para muchas interpretaciones, ¿verdad? La primera y más obvia es bueno que no es la primera mujer que ha amado, lo cual es bastante lógico, porque Can Yaman es un hombre joven y guapo que ha tenido, seguramente, muchas historias de amor. Pero ¿por qué recalcar que es el último? ¿Qué significado tiene esa palabra? ¿Será que se refiere a que es la última mujer que amará? ¿Será que quiere decir que es la mujer que marcará el final de su búsqueda del amor? O tal vez, es un recurso para decir que es el amor más importante de su vida, el amor que lo ha cambiado, el amor que lo ha hecho madurar. Hay tantas teorías como fans de Can y de Mehmet, y todas son igual de válidas. Pero bueno, vamos a dejar las especulaciones a un lado por un momento y vamos a analizar un poquito el contexto de estas declaraciones. Can Yaman es conocido por ser un hombre muy reservado con su vida privada. No es de los que revelan detalles de sus relaciones a los cuatro vientos, más bien al contrario. Y precisamente por eso, esta declaración ha causado tanto revuelo. Es como si hubiera roto una barrera, como si hubiera decidido hablar con el corazón en la mano, o por lo menos, con un poquito más de apertura. Es como si nos estuviera dando una pista, una pequeña luz en medio de la oscuridad, sobre lo que siente realmente por Mehmet. Y eso, mis queridos amigos, es oro puro para los chismosos como nosotros. Por otro lado, tenemos a Mehmet, que también es muy celosa de su intimidad. Ella siempre ha mantenido una postura discreta en relación a su vida amorosa. No se ha pronunciado de manera oficial sobre ningún romance, ni mucho menos sobre su relación con Can.
siempre ha dejado que la relación se mueva en el misterio, sin confirmar ni negar nada. Así que con esta declaración de Khan, la presión mediática sobre Demet seguro que habrá aumentado considerablemente. La verdad, yo la entiendo. A veces es mejor mantener algunas cosas en privado para evitar el escrutinio público, para evitar que cada detalle de tu vida sea analizado con lupa. Pero claro, cuando eres una figura pública, es muy difícil escaparse de las miradas indiscretas. Y más cuando te encuentras en el ojo del huracán mediático como Khan y Demet. Ahora bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que estas declaraciones de Khan han surgido en un momento muy particular. Después del éxito de Erken Kush, ambos han seguido caminos profesionales diferentes. Khan se ha ido a Italia, donde ha protagonizado una serie muy popular y ha estado trabajando en varios proyectos. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, donde también ha cosechado éxitos. A pesar de la distancia, los fans no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y ahora, con estas declaraciones, parece que esa esperanza se ha reavivado, como si Khan nos estuviera dando una pequeña pista de que algo podría estar pasando. O tal vez no, o tal vez es simplemente una forma de expresar el cariño que siente por ella como compañera y amiga. Es que el problema de las declaraciones públicas es que son como un rompecabezas, cada uno puede interpretarlas de una manera diferente, según sus propias experiencias y deseos. Pero bueno, precisamente ahí radica la magia del misterio, ¿no creen? Otro factor que me parece importante analizar es la forma en que los fans han reaccionado a estas declaraciones. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de especulaciones, de teorías de todo tipo. Los fans de Khan y Demet se han dividido en varios bandos, los que creen que este es el indicio de un amor verdadero y eterno, los que prefieren no hacerse ilusiones y seguir con los pies en la tierra, y los que simplemente disfrutan del drama y del chismorreo. Y es que la verdad, cuando se trata de estos temas, a todos nos gusta ponernos en plan detectives y tratar de descifrar los mensajes ocultos. Es parte de la emoción y del juego, ¿verdad? Y en este caso, la verdad es que los ingredientes para el drama están servidos: dos celebridades guapísimas, una historia de amor que traspasó la pantalla, una declaración misteriosa y millones de fans esperando con ansias saber qué va a pasar. Así que, como ven, la situación es de lo más interesante. Y como buena fan de las telenovelas, yo estoy aquí para analizar cada detalle y compartir mis reflexiones con ustedes. Pero a ver, pensemos también en las posibles interpretaciones menos románticas de esta frase. Quizás Khan simplemente se refiere a que Demet es la última pareja sentimental pública que ha tenido hasta ahora. Es decir, después de ella no ha habido otra persona que haya sido reconocida públicamente como su pareja. También podría ser una forma de hablar de la etapa de su vida, un capítulo en su historia que por el momento está cerrado. O incluso podría tratarse de una frase pensada para generar controversia y dar que hablar, una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados a su historia. Es que en el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Las celebridades son expertas en crear una imagen pública que no siempre coincide con su vida privada. Y muchas veces, los medios de comunicación nos venden la imagen que ellos quieren que veamos. Así que es importante mantener una mente crítica y no creer todo lo que nos cuentan, por mucho que nos guste la historia de amor entre Khan y Demet. De todas formas, y volviendo a la declaración de Khan, hay algo en esa frase que me hace pensar que podría haber algo más allá de una simple estrategia de marketing. Ella es el último tiene una carga emocional, un peso, que me hace pensar que podría tener un significado más profundo. Es como si Khan estuviera cerrando un círculo, como si estuviera diciendo que, después de Demet, no habrá nada más, al menos en términos de amor verdadero. Pero claro, esto es solo una interpretación personal, una simple conjetura basada en las palabras que ha dicho y en la forma en que las ha dicho. La verdad real, como siempre, solo la conocen los protagonistas de esta historia. Es verdad que cuando se trata de amor, todos tenemos nuestras propias teorías y maneras de entenderlo. Y en el caso de Khan y Demet, es difícil no dejarse llevar por la emoción y por la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de lo que pase en su vida personal, ambos son dos grandes profesionales que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y su historia, real o ficticia, seguirá inspirando a millones de fans en todo el mundo. Y precisamente por eso es tan fascinante hablar de ellos, porque su historia nos hace soñar, nos hace reflexionar sobre el amor, el destino y la magia de la conexión humana.
Y bueno, después de este análisis profundo, exhaustivo y un poco ismoso, creo que es hora de ir concluyendo este vídeo. Hemos hablado de las declaraciones de Can Yaman, de la misteriosa relación con Demet Özdemir, de las teorías de los fans y de todo el contexto que rodea a esta historia. La verdad es que ha sido una conversación muy entretenida y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo un análisis, una interpretación de las palabras de Can. La realidad, como siempre, es más compleja y está llena de matices. Pero lo importante es que a través de esta historia, hemos podido reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones humanas. Y sobre todo, nos hemos podido divertir un rato chismeando, que a todos nos gusta, seamos sinceros. Así que, para resumir, podemos decir que Can Yaman ha dejado a todos boquiabiertos con esta declaración. Demet no es mi primer amor, ella es el último, una frase que se presta a múltiples interpretaciones y que ha reavivado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Ya sea como pareja en la vida real o en la pantalla, lo cierto es que su historia sigue siendo un misterio fascinante, una historia que nos invita a soñar y a reflexionar sobre el amor. La vida de los famosos siempre nos ofrece un material excelente para el chisme, y nosotros no vamos a desaprovecharlo, ¿verdad? Pero siempre con respeto y con un toque de humor. Que no se nos olvide que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta saber que están ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo conmigo estos momentos de chisme y reflexión. Así que muchas gracias de corazón. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con todos sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can? ¿Creen que hay algo más entre él y Demet? ¿Cuál es su teoría? Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Así que ya saben, no se queden con la duda y déjenme sus comentarios. Y ya saben, no se me escapen. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, chisme y mucha diversión. Les prometo que seguiré buscando las noticias más jugosas del mundo del espectáculo para compartir con ustedes. Y por supuesto, seguiré reflexionando sobre los temas que nos hacen vibrar y soñar. Así que ya lo saben, los espero en el próximo vídeo. No olviden que los quiero mucho y hasta la próxima. Chao, chao.